El viernes, el sexto día de la semana, los mercados en Jerusalén están llenos de jalá que es hecho diferente a los otros días de la semana. En ese día, el jalá está cubierto en miel y le ponen pasas de uva, porque es una sombra profética de cuando el Mesías reinará sobre la tierra durante el Shabbat o ese Shabbat milenario, donde la vida en la tierra será dulce. Yeshua, en la última noche que tuvo con sus discípulos antes de su crucifixión, tomó pan y bendijo al Todopoderoso diciendo: Baruch atah Jehová Eloheinu melech haolam, hamosi lechem min haaretz. Bendito eres tú, Jehová nuestro Dios, Rey del universo, quien saca el pan de la tierra. Y dijo: Esto representa mi cuerpo que será quebrantado por vosotros. Cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Así que entonces la santificación del Shabbat, este Kiddush que hacemos, separa este día a los demás y hace una separación de esta conmemoración que hacemos desde que Yeshua lo hizo con sus discípulos. Luego Yeshua bendijo al Todopoderoso con esta oración que el Melech Tzadik le dijo a Abraham cuando bendijo al Todopoderoso: Baruch atah Jehová Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Bendito eres tú, Jehová, nuestro Dios, Rey del universo, quien trae el fruto de la vid. Y Yeshua dijo: Esto representa el pacto renovado que será pago con mi sangre. Cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Y con eso hacemos un recordatorio de la muerte del Señor y lo que Él pagó por nuestra redención hasta su regreso. Estando en el norte de Wisconsin, en una cabaña en medio del invierno, donde no había teléfono en el lugar y los celulares ni siquiera existían todavía. Bueno, alguien llegó a la cabaña y me dijo que iban a tener un seminario, querían hacer un seminario donde yo enseñara todo el fin de semana. Les dije que me encantaría. Así que hicieron provisión para que yo pudiese enseñar y para que tuviese en dónde quedarme, pues el lugar estaba bastante lejos de donde yo me estaba quedando en la cabaña al norte de Wisconsin. Enseñé esa noche y al final de la noche ellos tomaron una ofrenda y me la dieron toda a mí. Ahora, antes de haber comenzado el evento, los escuché hablando de una familia la cual tenían niños pequeños y nada de comer. Yo estaba viviendo en arroz y frijoles, yo en realidad no necesitaba dinero, así que les di toda la ofrenda, excepto un billete de 100 dong vietnamís, el cual estaba dentro de la ofrenda. Así que tomé ese billete, lo metí en el bolsillo de mi camiseta, sin saber a dólares cuál era su valor. Podían ser 2 centavos o podía ser $1.000.000. En verdad no tenía ni media idea. Lo que sabía era que no iba a tener ningún valor para esa familia, así que le di a ellos la ofrenda y yo me quedé con el billete. Ahora, al final del evento estaba preparando para irme. Me había quedado todo el fin de semana y ya a punto de salir por la puerta el teléfono comienza a sonar. Yo comienzo a menear mi mano diciéndole adiós a Phil y él me dice: espera un momento, yo contesto el teléfono. Él va, contesta el teléfono y lo escucho decir: un momento, sí, él está aquí. Y entonces cerré la puerta y esperé, pues claramente esto algo tenía que ver conmigo. Y al colgar, mi anfitrión me cuenta la increíble historia de esta persona, la cual yo ya había escuchado, de este increíble hombre, el cual fue levantado en medio de la noche por revelación. Se le dijo que fuera al aeropuerto, se montara en un avión, que se montara en un avión camino a Vietnam, pues él tenía que sacar a algunas personas del país. Y esto fue durante el tiempo de la caída de Saigón. Él llegó allí y sacó del país a 70 mujeres y niños que estaban escondidos. Se le dijo exactamente a dónde ir y por dónde llevarlos para evitar los militares, la balacera y todo esto. Él los montó en un avión directamente a los Estados Unidos. Esta es una historia muy popular y muy famosa en esa parte del mundo porque sacó a 70 mujeres y niños del país durante el tiempo en que Saigón estaba cayendo. Y bueno, en el teléfono él le dijo a mi anfitrión que recibió palabra de que hablara conmigo. Y entonces yo no me iba a perder de esto, así que averigüé en dónde vivía, manejé a su casa y mientras que estábamos hablando, mientras que estábamos platicando, él me contó más sobre la historia
Y luego me dijo que fue enviado a darme un mensaje, pero antes de darme el mensaje me habló sobre su amigo, uno de sus amigos que estuvo en Vietnam como marino de los Estados Unidos, el cual había sido gravemente herido en Vietnam, pero fue tomado y escondido por algunos de los locales vietnamitas y lo escondieron en una cueva y lo ayudaron a recuperarse. De allí él se unió de nuevo con la infantería americana y se dio cuenta que de su batallón, él solo fue uno de dos que sobrevivieron. Él me continuó hablando sobre su amigo y mientras que me hablaba, yo inmediatamente pensé, oh bueno, tengo algo para él. Pues él había dicho que él quería regresar a Vietnam e ir a administrarles a las personas que le habían salvado la vida. Así que dije, yo tengo algo para él. Y mientras puse mi mano en el bolsillo, él rápidamente me dijo, espera, yo lo llamo. Fue a la otra habitación, tomó el teléfono y llamó a la oficina de John Hanna. Y obviamente yo estoy escuchando la conversación que está sucediendo. Y en medio de esa conversación, él le pregunta que si yo había sido parte de la Infantería Marina de los Estados Unidos. Veo me pregunta, ¿eres veterano? Y le dije, sí, de la Marina. Inmediatamente John dice, voy en camino hacia allá. Y entonces, este hombre, John Hanna, entra por la puerta 30 minutos después. E inmediatamente él nos cuenta que lo que le sucedió a él fue que esa madrugada él estaba visitando a uno de sus clientes y cuando se iba retrocediendo por el camino de la calzada de la casa, el cliente sale corriendo, le menea la mano y le dice, tienes que ir a ver a Michael Rood lo más pronto posible. Él le dijo, ¿quién es Michael Rood y cómo puedo encontrarlo? No te preocupes, lo vas a encontrar. Él dijo, regresé a mi oficina y mientras ponía la llave en la puerta, el teléfono estaba sonando y cuando entré, tomé el teléfono y eras tú diciéndome que estabas con este hombre, el cual era un veterano de la infantería de la Marina. Él entró por la puerta, me dio la mano y me dijo, mucho gusto, mi nombre es John Hanna. Yo le dije, el gusto es mío, Michael Rood. Y en nuestra conversación le entregué el billete vietnamís de 100 dongs y él me dijo, esa era la confirmación que estaba esperando de si debía regresar a Vietnam. E inmediatamente Bill me miró a los ojos y me dijo, la palabra que tengo para darte a ti es que Henry Gruber va a estar en Illinois y tienes que ir a ver a Henry Gruber. Él está a 10 horas de aquí. Así que se pueden imaginar en dónde estuve par de semanas después. En la primera fila, en una de las primeras sillas, enfrente de un evento de televisión y radio que estaba haciendo Henry Gruber. Pero no lo hice sin antes hacer un viaje al área de Minneapolis, en el estado de Minnesota, donde fui a visitar a un pastor amigo mío, en el cual yo había predicado en una de sus congregaciones. Entré a su oficina, él estaba en el teléfono, él estaba en su escritorio hablando por teléfono y cuando entré, él miró hacia el lado, me vio entrando y con la mano me dijo, entra y siéntate ahí, entra y siéntate tranquilo, espérame un momento. Cuando terminó de hablar, colgó el teléfono, se volteó, me miró a los ojos y me dijo, ¿has considerado que de pronto él, el que confirmará el pacto con muchos, es el Mesías? Hace par de días me vino esa idea y no he podido dormir después de eso. Yo inmediatamente le conté mi experiencia. Simplemente lo dejamos en eso porque estaba tan afuera de lo que alguna vez habíamos pensado o considerado que ninguno de nosotros tenía la respuesta. Pero sabíamos que había algo allí que era importante. Sabíamos que había algo en esto. Pero bueno, la semana siguiente estoy en el evento de Henry Gruver, estoy sentado allí al frente y él está contando la historia de que estaba caminando y orando en Jerusalén. Y al Al final de su viaje caminando, él escuchó a un hombre hablando en inglés en el lobby del hotel. Esto es a las afueras de la puerta de Damasco. Él se introdujo a sí mismo, comenzaron a hablar y el hombre le dijo, estuve en Turquía trabajando en el Arca de Noé y con unos radares de lidar y el señor me dijo que viniera a este hotel a hablar con un hombre sobre el Arca del Pacto y ese hombre eres tú. A este punto estoy atónito. Esto era lo que yo no quería compartir porque me parecía muy difícil de creer y ahora Henry Gruber está contando la historia de, bueno, sabemos que Shlomo Goren, el rabino de Israel, el rabino principal de Israel, dijo que él estuvo en la cueva y él vio el arca del pacto. Y aparentemente no solo él, aparentemente hubieron varios allí, pero todos juraron guardar el secreto, todos juraron quedarse callados.
Aunque Henry Gruber fue invitado por uno de los rabinos que estuvo con Shlomo Gordon dentro de la cueva, él lo invitó a Nueva York a que fuera y contara la historia de lo que él había visto. Y después de que Henry Gruber contó la historia de este rabino, el rabino se levantó y dijo lo siguiente: yo estoy bajo un juramento de silencio, pero todo lo que este hombre ha dicho es completamente cierto. Inmediatamente sentí un corrientazo por mi cuerpo. 2 días después, Henry me invitó a uno de sus eventos, a que fuera a otro de sus eventos, y estuve con él allí como por 2 días más. Y al final de eso, ya a punto de partir, estuve en el teléfono con Ron Wyatt. No nos habíamos conocido y le dije: Ron, necesito ir a hablar contigo sobre el Arca del Pacto. Inmediatamente pude sentir que él estaba como que: ¿y este quién es? Ah, ¿Tienes alguna pregunta en particular? ¿De qué deseas hablar? O sea, ¿qué necesitas? Y le dije: Ron, yo podía sentir en su voz que no estaba interesado. Le dije: Ron, yo creo que si tú oras, el Señor te dirá si debo ir a verte. Yo no le dije quién yo era un don nadie, yo no tenía ningunas credenciales como para ir a gastarle el tiempo a este hombre. Este hombre era un enfermero anestesista, este hombre era un arqueólogo y de hecho estaba construyendo un museo. Él no tenía tiempo libre para nada. Pero me dijo: está bien, llámame de nuevo en 3 días. Entonces lo llamé al tercer día y él me dijo: mira, escucha, estoy trabajando en el museo, voy a estar bastante ocupado por un par de semanas, pero después de eso tengo una semana libre, puedes venir entonces. Le dije: ¿necesitas ayuda en eso? Y entonces, él me dijo: sí, necesito ayuda, pero los dormitorios están hechos un desastre. Yo le dije: escucha, si es más cómodo que el suelo de la selva en Panamá durante la temporada de lluvia, allí estaré. Pues yo sé exactamente lo cómodo que es dormir en una selva. Entonces, cuando llegué allí, después de estar allí por una semana, después de trabajar una semana entera en el museo, hubieron cosas que ocurrieron allí, las cuales me cambiaron la vida. Y al final de eso, Ron me invita a que me quede en su casa un día entero, para que podamos discutir y charlar sin ninguna distracción, sin ningún problema, solo él y yo hablando. Y después de esa charla, después de conversar por varias horas, yo decidí hacerle esta pregunta. Le dije: Ron, quiero compartir esto contigo. Y yo le dije: y él, el Mesías, confirmará el pacto con muchos por una semana. Él, el Mesías. Y él dijo: así es. Es el Mesías el que confirmará el pacto con muchos. El Mesías confirmará el pacto. E inmediatamente salió de la sala y fue a otra habitación, y esto es lo que yo había orado. Y yo no le había dicho ni una palabra. Pero yo había orado que si él en verdad había encontrado el arca del pacto, que me diera un pedazo de azufre. Y él regresó con una bolsita en la mano, y de hecho lo tengo aquí guardado en mi escritorio. Y dentro de ella estaba este pedazo de azufre. Este pedazo de azufre es el mismo pedazo de azufre que Ron Wyatt me dio en 1996. Y hoy miles de personas han tocado esto. De hecho, yo creo que yo tengo la colección más grande de azufre en los Estados Unidos. No creo que haya alguien que tenga más azufre que yo, pero esta fue la primera pieza que tuve, la cual Ron Wyatt me dio en mi visita a su hogar. Y luego, después de eso, yo le dije: ¿sabes qué? Yo tengo que irme para Texas inmediatamente. Y él dijo: no, te ibas a quedar esta noche. Y le dije: no, ahora ni siquiera voy a poder dormir. Me monté en el automóvil, era como la medianoche, manejé toda la noche, fue un viaje como de 10 horas hasta Austin, en Texas, y cuando llegué allí, por fin me acosté a dormir. Pues yo supe que esa claridad solo pudo haber venido del cielo, y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Y es la profecía de Daniel, profecía que el mismo Isaac Newton quiso descifrar. Mucha gente la ha querido descifrar. Hasta el mismo Eusebio quiso descifrar esta profecía, que fue cuando sacó la tonta idea de que el ministerio de Yeshua es de 3 años y medio. Y lo hizo ignorando más de 400 años de testimonios. Pues los padres de la iglesia, los primeros padres de la iglesia e historiadores, todos dijeron sin discusión alguna que el ministerio de Yeshua, que el ministerio del Mesías, el ministerio de Jesús fue como de 1 año. Pero Eusebio dijo que el ministerio de Jesús es de 3 años y medio, que es la mitad de una semana. Y lo dijo sin prueba alguna. Y luego, por supuesto, cambiaron los manuscritos. Agregaron en medio de Juan capítulo 6, en medio de la alimentación de los 5,000, agregaron
una Pascua que no estaba allí en manuscritos previos al cuarto siglo. Fue al final del cuarto siglo que agregaron esa Pascua en Juan capítulo 6 versículo 4, lo cual da un año entero de silencio completo en el registro del Evangelio. Mateo, Marcos y Lucas la tienen al final del verano. Esa Pascua de Juan capítulo 6 no puede estar ahí, y si eso es una Pascua, entonces no tiene sentido porque la alimentación de los 5,000 es al final del verano. Si es la Pascua, es medio año de espacio vacío. Y luego, más tarde, en el mismo capítulo de Lucas, él está en la fiesta de tabernáculos, lo cual es 6 meses a la Pascua, lo cual agrega un año entero de silencio completo. De hecho, en Juan capítulo 6, la alimentación de los 5,000 es una Pascua y luego Juan capítulo 7 es tabernáculos 6 meses después. No tiene sentido, amigos míos, pero esto fue lo que heredamos. Amigos, esto fue lo que se le entregó a Daniel en su deseo de entender los 70 años de exilio de la tierra, porque durante el tiempo de los reyes, en el tiempo de los reyes, por 490 años nunca guardamos el año Shemitah, el año de reposo de la tierra. Así que debíamos 70 años de exilio para que la tierra pudiese descansar, tal como fue profetizado. Y fue al final de ese tiempo que el ángel Gabriel se le aparece a Daniel, le dice que él es altamente favorecido y le da información. Versículo 24. 77, dice semanas, pero 77 están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y al profeta. No, la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 sietes y 62 sietes. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Pero después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él, o sea el Mesías, confirmará el pacto con muchos por una semana. Pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En mi Biblia antigua, esta tiene más o menos 43 años, pero en mi Biblia antigua, aquí hay una mancha de aceite que un amigo mío puso allí después de haber estado cocinando. Mi amigo Emanuel vino de la cocina, estaba cocinando y quiso mostrarme algo en la Biblia y puso su dedo grasoso en la mitad de mi Biblia. Yo no dejo que nadie me manche la Biblia, pero él vino y puso su dedo allí. Y aunque él lo manchó con su dedo, ese versículo ya estaba manchado y grabado en mi mente desde 1972 hasta el día de hoy, hasta este momento. Ha sido uno de los versículos más importantes en toda la Biblia para mí. Y ahora quiero explicarles los acontecimientos. Todos ustedes han visto mi rollo del ministerio de 70 semanas del Mesías. Y de hecho, esta es la manera en que por fin esto es descubrible, cuando lo puse en un gráfico de línea de tiempo. Y cuando tuvimos los cálculos para poder determinar el avistamiento de la luna nueva. Con esto pudimos establecer el principio del mes, lo unimos con el calendario juliano y los días de la semana. Esta fue la tarea que tomó más de 30 años, hasta que Neil Armstrong puso espejos en la luna. Él puso espejos prismáticos en la luna. Y desde entonces, ahora hay más de 5 espejos prismáticos en la luna, a la cual le apuntan rayos láser. Y ellos reciben como 1 o 2 fotones de la luna cuando ellos le apuntan con un láser de varios gigavatios. Así de lejos está la luna en ese proceso de reflexión, 1 o 2 fotones. Pero eso les ha permitido el poder trazar, el poder calcular y determinar el avistamiento de la luna nueva en cualquier parte del mundo y en cualquier momento de la historia. Ahora, a este punto yo ya había estado involucrado en la restauración del calendario por más de 30 años. Yo creo que a este punto por más de 35 años. Y yo ya había pasado por todas las fases de los diferentes calendarios y el calendario de Sadoc y todas las cosas que a la gente le gusta pelear hoy día en el Internet.
Yo ya había pasado por todo eso hace más de 30 años. Es por eso que hoy en día decidimos encontrar las respuestas y por eso creamos el calendario que tenemos. El calendario hebreo bíblico, corregido astronómica y agriculturalmente. Es el calendario más preciso que usted va a encontrar en el planeta. De hecho, la Sociedad de la Luna Nueva Israelí y hasta miembros del nuevo Sanedrín en Israel, este es el cálculo que usan. Este es el calendario que ellos tienen para calcular cuándo ocurrirán las cosas. Lo único que tienen que hacer es comprar nuestro calendario, aunque ellos de hecho son los que registran el avistamiento de la luna nueva. Y bueno, yo ya habiendo oído por todos los detalles de esto y habiendo oído por toda la información, yo por fin pude trazar todo esto. Y lo que encontramos inmediatamente es que desde el día del bautismo de Yeshua hasta que él bautiza a sus discípulos con el Espíritu Santo son 70 semanas, literalmente 490 días. Todo lo que está dentro de la profecía de Daniel reside dentro de la profecía del ministerio de 70 semanas del Mesías. 70 semanas en total y están divididas de esta manera. 7 semanas, 62 semanas y después de las 62 semanas, una semana que es dividida a la mitad. Y eso es lo que vemos exactamente en el cuadro de la cronología del ministerio del Mesías. Desde el día de su bautismo hasta el día de su entrada triunfante, la cual fue en un Shabbat, no en el domingo de Ramos. Esto es católico, damas y caballeros. Fue en el Shabbat, el último día de la semana, y esas fueron 62 semanas. Y después de esas 62 semanas es un 7, una semana. Y él es asesinado a la mitad de la semana porque en ese año los corderos de la Pascua fueron sacrificados en un miércoles, en el 28 de la era común. Él está en el sepulcro 3 días y 3 noches conforme a las escrituras y resucita al tercer día. Y luego viene el día de las primicias, que ocurre inmediatamente a la caída del sol en el día de su resurrección, el día que él presenta las primicias de la tierra, los que resucitaron cuando él resucitó y fueron vistos por muchos en Jerusalén. Él toma a esos 24 ancianos, los cuales fueron registrados en el libro de Apocalipsis, esos santos, él los presenta en el trono en el cielo como las primicias y de allí contamos las 7 semanas que nos lleva a Shavuot y ahí se cumplen las 70 semanas. 490 días desde su bautismo hasta el día de Pentecostés. Allí está, 62 sietes, 7 sietes y un 7 que es cortado a la mitad. ¿Y qué es lo que ocurre en ese momento? Que cuando Yeshua fue muerto a la mitad de la semana, fue él el que puso fin a los sacrificios, él fue el que los hizo cesar. Escuchen, lo que ocurrió en ese mismo año, y hasta los rabinos lo admiten. Hasta ellos admiten que el milagro que ocurría todos los años durante el día de Yom Kippur, el día de expiación, donde ellos tomaban un macho cabrio al cual le ponían una cuerda escarlata alrededor del cuello, luego tomaban esa cuerda escarlata, la ponían en la puerta del templo, y cuando ese chivo moría, esa cuerda escarlata cambiaba a blanco, significando que el Todopoderoso había aceptado la ofrenda. Ese era un milagro del cielo. Pero desde el año en que Yeshua fue crucificado, en el 28 de la era común, hasta la destrucción del templo en el 68 de la era común, lo cual viene de los cálculos rabínicos, es Maimónides declarando exactamente cuándo ocurrieron estas cosas, no en el año 70 romano católico, no. La iglesia quería que fuera el año 70 para que sonara bien con la profecía. Por los últimos 40 años en que el templo estuvo en pie, ese milagro no volvió a ocurrir. Se puso fin a las ofrendas y a los sacrificios. Yeshua, después de que la pena de muerte fue pagada, después de que él, como la imagen del sacrificio de Yom Kippur, del día de expiación, pues recuerden que eran 2 machos cabrios. 2 machos cabrios que se usaban durante el tiempo en que el arca del pacto estuvo en el templo, y uno de ellos era sacrificado y al otro lo dejaban ir. Ahora, ¿y por qué 2 machos cabrios? Porque el mismo macho cabrio que muere es el mismo macho cabrio que vive. Esa es la imagen que usted debe recordar cuando vea esto. El sacrificio que ha pagado por sus pecados está muerto, pero ese mismo sacrificio que ha pagado por sus pecados está vivo. Ahora, después de que el arca del pacto fue escondida por Jeremías, después de la destrucción del primer templo, cuando el templo fue reconstruido, las cosas se hicieron diferentes. Ese primer macho cabrio era sacrificado, pero su sangre no se ponía sobre el arca del pacto porque el arca del pacto ya no estaba allí. El segundo era sacado fuera del campamento y empujado de un barranco. Y esa cuerda escarlata que se le ponía alrededor del cuello y luego se ponía en las puertas del tabernáculo, en las puertas del templo, no volvió a cambiar a blanco desde el día en que Yeshua fue crucificado.
Y esto es solo una capa de la profecía, damas y caballeros, pues el templo fue desolado. El templo fue destruido por completo, tal como Yeshua lo profetizó, él lo dijo. Y ahora, eso es una capa. Miremos ahora la segunda capa. Pues quiero llevarlos a la tercera capa al final de esto. Esta es la segunda capa. Desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá 7 sietes y 62 sietes, y el muro será edificado en tiempos angustiosos. En Esdras capítulo 7, desde el versículo 7 en adelante, se nos explica que en el 7º año del reinado de Artajerjes, él da el decreto para que Israel pueda regresar en el primer día del primer mes a la tierra de Israel. Ellos salen de Babilonia y regresan a Jerusalén. Allí fue cuando el reino del sur salió de Babilonia, por mandato de Artajerjes. En el primer día del primer mes, en el 7º año de Artajerjes. Eso fue en el primer día del mes del Aviv, en el año 457 antes de la era común. Y ahora vamos 7 sietes de esa fecha, y es cuando el templo de Zorobabel es terminado. Y de allí vamos 62 sietes de esa fecha, y eso nos lleva al primero de Aviv del 27 de la era común. Ese es el día en que Yeshua sale del desierto después de estar 40 días y 40 noches siendo tentado por Hasatán. Y al siguiente día Juan proclama, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no, él no declaró que él era la vaca roja de Dios. Él declaró que era el Cordero de Dios porque él era la imagen del Cordero de la Pascua. Él no era todo sacrificio alguna vez implementado. Él no era, damas y caballeros, él no era una vaca. Eso es una herejía. Esa es la imaginación de una persona que se suelta cuando lee las escrituras, que se inventa todo lo que está diciendo. Uno de aquellos que se roban sus palabras unos de otros porque leyó un libro una vez y cree que todo lo que leyó es verdad. No, damas y caballeros, así no son las cosas. Miremos cómo son en verdad. Desde el día de la orden, pasan 69 sietes de años al día exacto en que sale del desierto y se proclama que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora queda un 7 restante. Y este 7 restante comienza con la confirmación del pacto. Es por eso que el arca del pacto es tan importante. Pues es el testimonio que el Padre puso en la tierra sobre su Hijo. Los tres que dan testimonio en la tierra: el agua, el espíritu y la sangre, y estos tres concuerdan. Estas cosas son el testimonio de Dios sobre su Hijo. Y si creemos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, y este es el testimonio de Dios sobre su Hijo. Cuando la tierra tembló, las rocas se partieron y la tierra se abrió y le atravesaron una lanza al lado de Yeshua, y lo que salió de su lado fue agua y sangre, la cual cayó sobre el arca del pacto. En ese momento fue cuando usted y yo fuimos comprados por él. Y cuando se ungió el lugar santísimo. Allí fue cuando se puso fin al pecado y expiación por la iniquidad. Aunque la justicia eterna no ha llegado todavía. Pero cuando ese pacto, cuando ese acto sea confirmado y sea ungido el lugar santísimo, sea revelado el arca del pacto, eso dará inicio al último 7. Y a la mitad del 7, él, el príncipe que vendrá, causará la abominación de desolación. Ese es el requisito para el regreso del Mesías. No dejéis que nadie os engañe en ninguna manera, con sus profecías falsas, con sus cuentecitos de hadas y todo eso. No. El día del Mesías, el día del Señor, cuando Él sea revelado desde el cielo con sus ángeles en llama de fuego, tomando venganza de aquellos que no conocen a Dios, cuando Él venga a recoger a sus santos de los 4 vientos, ese día, cuando Él sea revelado, inmediatamente dando alivio al dolor de la tribulación,
Ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía, el acto de rebeldía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios para que él como Dios se siente en el templo de Dios proclamando que él es Dios. Eso tiene que suceder primero. Y la confirmación del pacto, damas y caballeros, en este momento está a la puerta. Así que quédese con nosotros para el resto de la revelación. Shalom, estimados hermanos. Soy Michael Rood y es un honor poder llegar a sus hogares a través de este medio para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Tengo más de 40 años de estar enseñando las raíces hebreas de la fe cristiana y habiendo vivido en Israel por muchos años, he tenido la oportunidad de estar en contacto directo con fascinantes descubrimientos arqueológicos e históricos que confirman la veracidad de las escrituras hebreas. Acompáñeme y camine por las calles de Israel donde anduvieron los profetas hebreos de la antigüedad, e incluso el mismo Jesús, Yeshua el Mesías. Descubra las historias y los secretos que se encuentran en las páginas de las escrituras y cómo impactan nuestra generación hoy en día. El verdadero evangelio del reino le será revelado de una manera que cambiará su paradigma. Prepárese para un rudo despertar. Este programa, que esperamos le haya sido de bendición el día de hoy, lleva cientos de horas humanas en producción y postproducción, y esto es sin contar las horas que toma el doblaje al español. Esto solo es posible por personas como usted que apoyan a este ministerio. Nosotros hacemos nuestro trabajo de llevar esto gratuitamente al mundo. Y es por esto que ahora les pedimos que consideren las palabras de Yeshua. Habéis recibido de gracia dad. Shalom, seguidores de la Torá. Si les ha gustado este video, por favor presionen el me gusta y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible. No olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las Escrituras.